Y bueno, muchas gracias por la espera, muchas gracias por estar acá. Nada más, ¿me confirmas que sí se oye bien, por favor? Sí, se está escuchando perfecto. Perfecto. Bueno, importante, gracias por estar acá. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy uno de los 13 cocineros o compuestos de chef dentro de Unilever Food Solutions a lo largo del norte de Latinoamérica. Unilever Food Solutions, para la cual yo trabajo en Centroamérica, pertenece a lo que llamamos NOLA, se compone de México, Centroamérica, Colombia y Ecuador, en el cual, como les contaba ahora, somos 13 personas y 13 profesionales en cocina que trabajamos y que en este momento estamos tratando pues, de dar soporte, de dedicar el tiempo al aprendizaje, dedicar el tiempo lo mejor posible y, por supuesto, pues todo lo que tenga que ver con el conocimiento siempre es importante. Así que hoy un poquito de tecnología en cocina, no vamos a hablar absolutamente nada eh, como que no muchas personas no sepan, muy probablemente muchos conozcan estas técnicas. La idea acá es más que todo profundizar un poco de qué hablan los estudios, de cuáles son esas técnicas en la cocina o tecnología en la cocina que más ha calado, que más ha impactado, que más ha ayudado a generar nuevos conocimientos, que más ha logrado, pues claramente, a tener una cocina de innovación, y esta tecnología ha llegado a aportar de diferentes formas. Claramente, como todo en la tecnología y como todo en estas ramas, siempre tiene diferentes aristas, sobre todo en la parte de que a veces algunos están de acuerdo, otros no están tan de acuerdo, pero lo importante es que siempre las desigualdades son las que nos ayudan a encontrar un punto de equilibrio y poder encontrar realmente cuáles son el lugar donde queremos estar, cómo queremos trabajar. Y ahora lo que queremos hablar un poquito son de varias técnicas que han calado mucho, como les contaba, que realmente tienen hoy por hoy una importancia a nivel mundial, que se usan mucho en la gastronomía y que pues queremos nombrarlas y retomarlas y, cómo no, dar algunos consejos. Sobre todo, es imposible en tan corto tiempo de 45 minutos prácticamente que dura nuestra presentación para luego dar paso a algunas preguntas, pues claramente darlo todo, pero sí creemos que podemos dar consejos de libros, consejos de tablas y lugares donde conseguir lectura o demás para poder seguirnos preparando el día a día y poder dedicar lo mejor posible todo lo que tenga que ver en este tiempo. Así que muchísimas gracias por estar acá. Uno de los objetivos, como decíamos, es demostrar cómo a través de los ingredientes, equipos y utensilios de la cocina se ha podido crear nuevas técnicas, texturas, sabores, colores, olores, en la búsqueda por revolucionar la cocina y acercarla al arte. Realmente yo considero y consideramos, creo que nuestra profesión, para los que somos cocineros o los que nos dedicamos específicamente a la gastronomía, no importa de dónde venga esa colaboración o ese trabajo, claramente estamos seguros de que la gastronomía es un arte, es una forma de expresión, es una forma de ver las cosas, y claramente somos personas que vemos la gastronomía desde otro punto de vista. No la vemos como solamente una herramienta de alimentación, sino que en realidad la vemos como una herramienta para poder expresarnos y adicionalmente generar salud y generar de todas las formas positivas lo que podamos hacer. Si me pasas para la próxima, por favor. Una de las metodologías que yo creo que vamos a dar inicio con la plática es la parte de la cocción al vacío, o lo que llamamos sous vide en realidad. El sous vide pues claramente se ha visto en diferentes formas. En Centroamérica no tiene tanto tiempo de haber calado impactando, sí hemos visto ya hace, como les mencionaba, hoy por hoy la cocina al vacío definitivamente es una técnica de cocción que ayuda prácticamente a controlar muchas partes en la cocción de los alimentos. Podemos encontrar dentro de ellas la protección del empaque al vacío, que obviamente no permite el contacto con el agua, y esto pues obviamente logra que la proteína o lo que estemos cocinando en general no absorbe el agua que está en el ambiente. O sea, prácticamente la cocina al vacío, el sous vide, lo que hace es termocontrolar la temperatura del agua, mantenerla circulando a una misma temperatura en tiempo, y esto pues obviamente va a ayudar a toda la parte de que el producto como tal se mantenga de la mejor manera sin tener contacto con el agua. ¿A qué ayuda esto? Pues obviamente tener no tener merma, literalmente, prácticamente el producto, sus jugos, si estuviéramos hablando de la parte cárnica,
sus jugos prácticamente se mantienen en la parte interna del producto y esto logra que el jugo de la carne o demás de lo que estemos trabajando, pues si hablamos de proteína, claramente va a lograr cocinar y el producto en su mismo jugo va a lograr hacerlo en su mismo jugo en una temperatura hipercontrolada, porque realmente el sous vide lo que logra es mantener esa temperatura del agua en el tiempo y en el espacio en el que está y logra, por supuesto, mantener la calidad del producto de la mejor forma sin siquiera tener una pérdida de absolutamente nada. Entonces, esta parte es bastante importante. Si nos damos cuenta también, por ejemplo, la concentración bacteriana es sumamente baja, pero sí hay que tener en cuenta datos importantes en esto. Siempre cuando hablamos de datos de la parte bacteriana de un producto, cuando lo metemos al vacío, muchas veces se comete el error de que porque está al vacío va a durar más tiempo. Esto es verdad siempre y cuando la frescura del producto nos lo permita. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un producto como el pescado en la mayoría, lo mejor y lo más importante a tomar en cuenta es que no debería tener un día para poder conservarlo. Si hablamos en el tiempo de conservación, en el tiempo de cocción, claramente si vamos a cocinarlo ya al sous vide directamente, pues simplemente sería empacarlo y directamente buscar la temperatura correcta en la cual quisiéramos trabajar este producto como el pescado y adicionalmente pues ahí podríamos trabajarlo. Obviamente cada uno de los pescados tiene prácticamente una cocción diferente. Hay algunos, por lo general los pescados siempre van a tener tiempos de cocción extremadamente bajos. O sea, podemos hablar de un atún, 150 gramos de atún, podríamos hablar de una temperatura de cocción del corazón del producto a 38 grados centígrados, donde la temperatura de cocción externa sería de 50 grados y estaríamos hablando de 11 minutos más un marcado de plancha, porque esto es importante de tomar en cuenta. El sous vide claramente no es una técnica que marque el producto como tal, sino que posteriormente debemos darle un golpe de calor para que el producto claramente pueda seguir funcionando de la mejor manera y poder buscar la mayor calidad que podamos tener en el producto, ya que el producto por sí solo tiene una cocción a largo tiempo o en el tiempo que nosotros queramos, puede ser corto dependiendo del producto, como lo mencionaba ahora, vamos a lograr que ese producto prácticamente no tenga una merma y una pérdida de absolutamente nada, pero sí es importante tomar en cuenta de que el producto debería sí o sí tener prácticamente como llamamos, esta cocción es necesaria que se haga de la forma correcta, que sería cocinarlo prácticamente y posteriormente marcarlo a la plancha y claramente tener momentos de cocción donde el marcado tampoco exceda una cantidad de tiempo muy alta, porque si no entonces prácticamente estaríamos perdiendo todo lo que logramos en la cocción. Digamos, si estuviéramos hablando de cortes blandos, ¿verdad? Pues claramente van a tener tiempos cortos, los de carne, pues qué sé yo, van a tener solamente, si estamos hablando de cordero, van a ser 20 minutos prácticamente, donde la temperatura interna debería ser de 60 grados y externa de donde marcamos el sous vide debería ser prácticamente de 65 grados centígrados. Entonces, sí es una cocción realmente importante, es una cocción en la cual tenemos muchas ventajas, pero claramente sí tenemos que medir claramente cómo vamos a trabajar, qué producto queremos trabajar y cómo lo queremos trabajar. Entonces, la cocina prácticamente, si nos vamos en la técnica de vacío, si me pasas por favor para la otra, si nos vamos a la técnica como tal, es importante tomar en cuenta que en la parte de conservación sí es importante, pero siempre y cuando el producto sea lo más fresco posible. Consejos: pescados no pueden ser mayores a un día y carne no mayor a 3 días. Eso es importante a tomar en cuenta. En la parte de protección, pues claramente la bolsa lo va a proteger directamente en el líquido, en el agua, lo que lo tengamos para cocer y no se introduce y eso obviamente hace que los jugos no se pierdan porque no tienen contacto con el agua. Igual, pues obviamente el vacío, eso es lo que produce. Y la concentración de bacteriana, pues obviamente es bastante baja, pero
siempre y cuando se sigan estas reglas. Una vez cocinado, pues sí, cocido prácticamente y posteriormente llevado a un enfriamiento rápido, pues claramente el producto ya sí va a tener una larga vida útil, ya que está dentro de la bolsa mientras no se abre, y claramente pues ya cocido pues va a tener una vida pues prácticamente más larga. ¿Qué ventajas tenemos dentro de esto que vemos acá? Lo que hablábamos ahora, se conserva el valor nutricional de los alimentos, algo que es sumamente importante. Es una técnica más sana por la baja utilización de aceites. Prácticamente estamos hablando que usa poco o casi nada de aceite. En algunas preparaciones hay cocineros o chefs que les gusta agregar un poco de aceite, lo cual se puede hacer para dar cierto sabor y untuosidad en el producto como tal, pero también se puede agregar posteriormente. Esto va a querer o se va a dirigir más hacia el resultado final que yo quiera lograr, ya que si hay algo de lo que estamos claros ahorita es que este tipo de técnica sigue hoy por hoy trabajándose mucho, se sigue descubriendo demasiado. Equipos como el Rational, no solamente como el Susbit, han llegado a evolucionar mucho, sino que adicionalmente Rational ha ayudado a cooperar mucho en esta parte que ya lo que pues trabaja con vapor directamente, que es ya prácticamente es agua, si lo vemos así, pero sí en una temperatura controlada diferente, pero se logran resultados bastante similares. Pero en general, lo que estamos hablando con este termocontrolador de agua, que entre esos pues lo podemos llamar Susbit, que también es una marca, podemos ver que han llegado a revolucionar. La merma del producto es menor, pues pierde menos agua, claramente. Como hablábamos ahora, muchas veces el producto puede desprender por sí solo, obviamente, sus jugos, pero sus jugos se conservan adentro de la bolsa. Y esto permite que el producto, entonces, en general, si estamos hablando de una proteína, pues obviamente su jugo se conserva internamente dentro de la bolsa y además este jugo ayuda a ser parte de su cocción. Así que claramente es un sabor más jugoso, los jugos se conservan, el sabor es más concentrado porque está dentro de la bolsa, ¿no? La cocción es más homogénea porque prácticamente aquí sí no existe prácticamente la posibilidad de que todas las partes de la proteína no se mantengan con un calor homogéneo al mismo tiempo y logran una cocción similar o prácticamente igual en todas las partes. Esto que es muy difícil de lograr, aunque sea en un horno, porque siempre va a estar puesto de un lado o de otro apoyado. En este caso, pues en el agua prácticamente se puede controlar esta parte de que casi que toda la parte o la superficie del producto tenga la misma concentración de calor. Y existe un mayor control, obviamente, de las BPM, que son buenas prácticas de manufactura, por la baja manipulación del alimento. Aquí, pues, claramente simplemente es entender cuál es la fórmula, cuál es esa tabla que podemos utilizar para poder tener control sobre la producción de estos productos, ir haciendo pruebas. Hay muchas cosas que están escritas. Yo en lo personal, si hay algo que les puedo aconsejar, que está en redes, ya está subido, un PDF, para mí uno de los libros más importantes que existen, históricos, porque no es un libro realmente nuevo, es un libro que ya tiene varios años, pero puede tener más o menos unos 12 años, me parece, tal vez. Pero para mí el libro que se llama La cocina al vacío, por Joan Roca y Salvador Brugues, definitivamente viene siendo un excelente libro para leer, un libro para entender, sobre todo porque nos enseña todas esas partes técnicas de diferentes tipos de carne que podemos hablar de cómo realmente se pueden cocinar, cuáles son sus temperaturas, cuáles son sus mejores consejos, cuáles son sus conservaciones, y pues claramente todo esto ayuda. De hecho, dentro de toda esta preparación de este libro está Herbert Diess, que pues todos lo conocemos como uno de los creadores de la gastronomía molecular, que definitivamente aporta muchísimo en esto por su conocimiento a toda la parte de la fisicoquímica que sucede dentro de los productos, y obviamente pues los resultados son infinitamente mejores en muchos casos. Podemos notarlo clásicamente hoy por hoy en el pulpo, que es uno de los que se ve más, en los cuales más se utiliza. Entonces, por ahí hay algunos consejos aquí de las temperaturas que podemos ver aquí, como las carnes responden a los diferentes tipos de temperatura.
dependiendo del tipo de producto que queramos hacer, ¿verdad? Esto, como les hablaba, pues es una tabla realmente donde uno puede ir midiendo claramente cuál es la temperatura que más quiere ver, cómo la quiere ver y qué es lo que más le va a convenir a la hora de producir lo que quiera producir. Entonces, como hablábamos y estamos hablando prácticamente de un lomito, pues casi que vamos a estar hablando de 20 minutos de cocción en temperaturas de 60 grados o dependiendo del tipo de corte. Esto va a depender claramente el tipo de grosor, cantidad de gramaje. Y pues si son piezas obviamente mucho más duras, pues vamos a tener que entrar en cocciones muy largas, pero obviamente vamos a tener resultados magníficos porque, como hablábamos, son termocontrolados y no tienen contacto con el agua. Pues por ahí, como les mencionaba, cualquier cosa, por favor, las preguntas las podemos hacer al final si tenemos alguna pregunta o algún aporte. Pueden, por favor, pasar a la siguiente. Ok, y aquí vemos, por ejemplo, aquí un ejemplo sobre la cocina tradicional versus la cocción al vacío. Aquí podemos ver un método tradicional, pues claramente vemos un sellado con el impacto por fuera. Aquí tenemos la parte muy hecho, perfecto, poco lo vemos realmente cómo reacciona la carne, porque claramente donde tienes esta reacción al tocar el calor, llámese en una plancha o en una parrilla, este proceso de millar, que lo que va a hacer es prácticamente sellar, despertar la proteína, pues claramente el calor se va a ir introduciendo de una forma desde la parte que tenga el calor hacia adentro y no es de forma uniforme, mientras que podemos ver que la cocción al vacío en baja temperatura siempre va a tener, vamos a lograr un sellado básico que no es de mucho tiempo, literalmente es simplemente sellado de 2 minutos prácticamente, y por dentro podemos ver que es perfecto, está hecho de la forma correcta. De hecho, muchas veces se puede confundir de que, como estábamos viendo, dependiendo de la temperatura a como yo lo quiero tener o como lo quiero lograr, es simplemente un cambio de temperatura. Muchas veces es el mismo tiempo, pueden ser los mismos 20 minutos de cocción, pero prácticamente lo que va a variar va a ser la cantidad de temperatura que yo le impregne en ese momento a la pieza con la cual estoy trabajando. Claramente, si son pescados, tienen otro tipo de cocción, que son a menos tiempo, y ahí va a ir variando. Pero lo más importante de todo es tener claro de que el juego es lo más importante. Por eso les decía, definitivamente para mí, uno de mis Biblias de trabajo y de que yo me ha ayudado hasta el día de hoy, que yo lo consulto, trabajo con él, y me ha parecido sumamente importante y que está en redes sociales, es el libro de La cocina al vacío por Joan Roca. Definitivamente es para mí un bestseller y es uno de los mejores libros que puso esta cocina hoy por hoy, y claramente lo pueden bajar, lo pueden tener, realmente pues si algún día en la vida lo pueden comprar, pues vale la pena, pero claramente todos sabemos que con la parte digital hay cosas que ya se pueden tener a la mano. Y claramente pues ya hay más estudios, hay más de todo, pero esto realmente te explica el porqué de las cosas, que yo creo que una de las partes fundamentales que podemos tener hoy por hoy en todo esto es entender el por qué sucede, por qué las reacciones físico-químicas actúan dependiendo del tipo de proteína, tipo de corte, si es un corte barato, que es mucho más duro, si es un corte pues más caro, que es por lo general son cortes más suaves, cuáles son sus cocciones, y empezar a entender que definitivamente dependiendo del tipo de producto, así va a ser. Por ejemplo, si habláramos de una paletilla de cordero, para hablar de temas de tiempo, estaríamos hablando que son 24 horas en una cocción de 63 grados. Entonces, claramente, entre más duro el producto, aquí vamos a tener obviamente mayor reacción de tiempo. Entonces, por ahí, pues, para que lo tomen en cuenta. Y como les digo, que lo vuelvo a repetir, definitivamente, para los que no lo pudieron apuntar, La cocina al vacío, definitivamente, por Joan Roca, es un gran libro para poder realmente documentarse y entender. Puedes pasar a la próxima, por favor. Vamos a hablar un poquito de la ultracongelación, y aquí me detengo más en la parte de más que técnica, que lo vamos a leer aquí. Dice que es una técnica que permite realizar la congelación del alimento de la forma más rápida posible, a través de un choque térmico muy pronunciado, el cual favorece la congelación en corto tiempo, evitando la creación de cristales de hielo que rompen la estructura de los alimentos. Y aquí me detengo un momento en esa parte. Es importante ver que la ultracongelación en realidad lo que aporta muchísimo
es a que las proteínas o los productos fabricados, porque puede ser productos ya cocidos también, no pierdan la textura original. Al crearse estos microcristales, que realmente son en menos tiempo, en un tiempo de congelación mucho, infinitamente más corto de lo que se congelarían en un congelador regular, que realmente un congelador regular, el tiempo claramente es mucho más largo. Adicionalmente le tenemos que sumar que además de los tiempos largos que va a tener, adicionalmente en la congelación, se va a descomponer el congelador. Los congeladores no están hechos para que les agreguen cosas calientes, en realidad. Mientras que equipo de ultracongelación sí están hechos para poner cosas calientes, absorben el calor rápidamente, enfrían, impregnan el frío y claramente congelan mucho más rápido en más corto tiempo y logran que la textura del producto se mantenga durante mayor tiempo de la mejor forma y sin perder absolutamente casi que nada. Claramente es una técnica que definitivamente ayuda y aporta al sabor de la comida, nos permite definitivamente hacer preproducciones de forma inocua, manteniendo siempre los BPM de la mejor manera y así perfectamente poder servir posteriormente con una revitalización del producto, donde obviamente luego lo hidratamos o simplemente lo metemos en hornos para volver a recalentar, ojalá pues en hornos inteligentes, por supuesto, para lograr que el producto quede de la mejor forma, pero claramente con este sistema logramos que los productos se conserven de la mejor manera. Si me puedes pasar, porfa, a la siguiente. ¿Cómo es el proceso de ultracongelación? Aquí tenemos una gráfica básica para poder entender más o menos cuáles son los tiempos de congelación, cómo funcionan los microcristales. Y si vemos aquí, gracias a este proceso generan cristales de hielo pequeños o microcristales, los cuales no rompen las paredes celulares de los alimentos. Y esto es donde claramente luego vamos a ver una foto donde la congelación es diferente, se ve el color diferente, ya que si lo adaptamos a la carne, y en este caso pues vamos a utilizar la res puntualmente, que es una de las que todas sufren, así como el atún, pero digamos que una de las que más sufre, pues obviamente siempre van a ser las proteínas, son las que más sufren. El proceso definitivamente encuentra que en muy corto plazo podemos realmente ver resultados totales. Aquí vemos que el congelamiento en general, pues simplemente en una congelación lenta, como es la que estamos acostumbrados, prácticamente en muchas horas para lograr realmente la congelación correcta de grandes piezas, vamos a durar 20, 30 horas de una congelación real, absoluta, ¿no? Mientras que en un equipo de ultracongelación estamos logrando temperaturas mucho más cortas. Estamos logrando temperaturas que vamos a lograr la congelación en 4 horas. Si se dan cuenta, es demasiada la cantidad de horas que hay de por medio, demasiado el tiempo realmente en el cual yo logro congelar el producto en su máximo potencial y esto obviamente logra que el proceso de congelación sea mucho más rápido y también el de descongelamiento es mucho más rápido porque logramos que todo el hielo no se le penetre, que no rompa la fibra queda protegida y la mayoría de los casos, o casi que hablamos que casi que todos los casos, la fibra de la proteína no sufre casi que prácticamente nada. Mantiene la congelación más corta porque los cristales son más pequeños y claramente no absorbe tanta agua como absorbe en la otra parte. Entonces es un proceso pues corto en la parte de producción. Si me puedes pasar a la otra, por favor. Y ahí vemos cómo en ese proceso podemos ver cuál es la gran diferencia. Podemos notar en el cuadro de la izquierda, donde la ultracongelación definitivamente mantiene su fibra, se ven las vetas de grasa alrededor, se ven las vetas de grasa que no pierden prácticamente sus líneas, se juntan unas con otras y estamos logrando claramente un producto que definitivamente el resultado final va a ser infinitamente superior, porque va a ser una carne o una proteína en general, que hablamos de proteínas, realmente va a tener un resultado superior, un sabor superior y claro que no va a ser idéntico al fresco, pero digamos que vamos a lograr mantenerlo lo más cerca a lo fresco que se pueda. Y esto obviamente es una técnica que va a ayudar muchísimo en temas de calidad de producto, que es pues por supuesto lo que nosotros en gastronomía siempre vamos a buscar y la pasión nuestra siempre va a ser la calidad de producto.
Y aquí vemos concentración tradicional, congelación tradicional a la derecha. Estamos viendo claramente como la carne pues, se puede tornar más oscura, las vetas de grasa se pierden un poco, claramente ya esta unión de fibra se pierde, ya se pierden toda esta parte de la fibra de la carne se tiende a compactar un poco más, el congelamiento es más lento, el descongelamiento es mucho más lento también, y obviamente pierde jugos, ya es completamente otra cosa, y si a esto le sumamos que la vida de congelación pues va a ser muy alta, definitivamente pues se pierde muchísimo, y desgraciadamente en uno de los productos pues que por lo general son más caros, a los cuales le tenemos que brindar más cuidado y mayor protección porque son los que más cuestan. Entonces, por lo general, es importante tomar en cuenta que la ultracongelación hoy por hoy se vuelve una herramienta sumamente importante en temas de producción de cuidado de las proteínas, sobre todo que las proteínas pues se vuelve un elemento importante a cuidar, y no solamente por el hecho de que un producto que sale, por ejemplo, si habláramos del pescado, a mí siempre tuve un mentor que trabajó pues que fue la persona que me capacitó durante muchos años, trabajé con él, y sí tenía una frase muy importante sobre todo el pescado. Yo vivía en una isla en España, y por lo general él siempre me decía que el pescado en el mar es oro. Si lo vamos a sacar del mar, si vamos a sacar de esa parte del oro, es para volverlo plata. Pero si lo echamos a perder, lo hacemos leña. Entonces, él me decía cómo el proceso del pescado nace de la riqueza de la naturaleza como un oro, cómo lo sacamos para volverlo plata, y de esa forma tenemos que tratarlo de la mejor manera. Tenemos que cuidarlo de la mejor manera, porque si dejó de ser ese ser vivo para montar en un plato, hay que cuidarlo de la mejor forma. Entonces, hoy por hoy, definitivamente la ultracongelación es definitivamente uno de los procesos que logra mantener esta calidad y que definitivamente nos logra tener la mayor técnica que nos ayuda a conservar la carne de la mejor manera. Si me puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, perdón, carne en general, ¿no? De producciones, todo lo que se quiera ver en general, hasta roces y demás, pero el tema es que esto nos ayuda a controlar. Lo baso directamente en la proteína porque por lo general es donde busca cuidar el dinero, y en producciones, pues obviamente hacer preproducciones que me permitan tener mayor cantidad de producción con una cantidad mayor de tiempo, pero cuando el producto yo lo vuelva a revitalizar, que por supuesto tenga una calidad infinitamente superior. Entonces ahí, por favor, si me puedes pasar en esa, vamos al nitrógeno líquido, a la siguiente. Ok, ¿cómo es la técnica de nitrógeno líquido? Es una de las técnicas de vanguardia más llamativas, en realidad. Se ha vuelto algo muy llamativo. No es algo que hoy por hoy podamos decir que es algo nuevo, no lo es. De hecho, sí sigue considerando una técnica de vanguardia, ya que en realidad solo para poder controlarlo hay que tener sifones, solo para poder controlarlo hay que tener una persona que lo entienda, porque realmente la temperatura que maneja el nitrógeno líquido, que son menos 196 grados centígrados, es impactante. Claramente es algo que realmente te puede causar daño si no lo sabes controlar. De hecho, hay historias de gente que ha hecho coctelería con este tema, no lo sabe usar, hay gente que se ha quemado la lengua y demás, porque puede pasar. Hay que entender que es ultracongelación, y así como poner la lengua directamente en un pedazo de hielo, pues claramente te puede afectar la lengua. Desde la nevera, pues claramente algo a menos 196 grados centígrados te puede causar un problema. Entonces sí, definitivamente es una técnica que es bueno de entender, es bueno de estudiar, es buena de leer. Sí es sorprendente en la parte de para causar show, y claramente bien llevada de la forma correcta puede generar postres increíbles donde la gente puede generar sensaciones, ya que el vapor que genera definitivamente en la boca, bien hecho de la forma correcta y bien llevado, definitivamente sorprende al comensal. Es una técnica que se puede hacer en la mesa de la forma bien aplicada, y claramente las personas quedan gratamente sorprendidas, impactadas, les gusta realmente cuál es el resultado final, y esto pues claramente va a sorprender. Pero es entender que
No sirve para todo, hay que tener claro eso. Es una técnica que hay que tenerla clara para qué sirve. Sirve mucho en la parte de frutas, por ejemplo, que es donde por lo general es más utilizado para la parte de postres. Sí hay algunas personas que lo han implementado para el tema de coctelería, que realmente, como les decía, es un riesgo la persona que no lo sabe cuidar y no lo sabe hacer de la forma correcta. Y por ahí hay algunos, pues obviamente, que han logrado generar diferentes tipos de elaboraciones, como hacer salsas y poder controlarlas, hacer globos, ya que lo que hacen es generar un tipo de salsa dentro de un globo, inflan el globo y posteriormente lo pasan por el nitrógeno y van generando una bolita, entonces generan una bola congelada con el sabor a una salsa, porque se puede hacer tanto en dulce como en salado, pero son técnicas. Definitivamente es una técnica que hoy por hoy sirve para sorprender. Sí, la industria alimentaria la ha utilizado durante muchos años. De hecho, muchas de las técnicas físico-químicas que vemos se utilizan en la industria como tal, y esta es una de ellas que se ha utilizado históricamente, que se ha llevado a la cocina de vanguardia o la cocina que quiere llevar ese tema de sorpresa, y definitivamente ha funcionado de la mejor manera. Pero definitivamente tiene que ser de forma controlada, tiene que ser de una forma de una persona que conozca, y adicionalmente que pueda tener el equipo necesario para poder tener ese sifón que guarda el nitrógeno, y adicionalmente poder aplicarlo directamente en la técnica que queramos utilizar o en el que queramos hacer. Si me ayudas ahí, por favor, con la siguiente. Ahí, como estábamos viendo, ahí está la práctica, la técnica de líquido. Ahí estamos viendo que la persona que está introduciéndolo en la parte de nitrógeno lo está poniendo prácticamente en este recipiente que se necesita para poder controlarlo de la mejor manera, y que obviamente se logre el resultado que uno desea, y adicionalmente lo sostiene con algo que obviamente impide que meta la mano directamente para que pueda trabajarlo de la mejor manera. Hay personas que sí son muy atrevidas, que realmente han logrado manejar estas técnicas de diferentes formas, ya, no ya conocen cuál es la técnica, están acostumbrados realmente a manejarlo y manipularlo, y realmente pues ya lo controlan de muy buena manera. Como hay gente que pues no, pero como cualquier técnica, es entender que lo más importante es contar con el equipo necesario para poder tener y manejar todo lo que tenga que ver con el nitrógeno líquido. Pero ahí pues definitivamente es un aporte a la gastronomía que ayuda a sorprender, da mucha sorpresa, y adicionalmente le da una sensación y genera definitivamente una sensación al paladar completamente diferente, que es lo que busca al final el comensal, pues sorprenderse, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí vamos a hablar específicamente de la gelificación. Y aquí estaríamos entrando básicamente en todo lo que tengan que ver con las técnicas para producir gelificados de consistencias muy variables. Hoy por hoy hemos visto en la cocina moderna y en la cocina de vanguardia toda la parte de gelificación, que realmente el aporte ha sido que se han utilizado diferentes tipos de elementos para texturizar la gelificación, que es el aporte que realmente podemos encontrar, como existen hoy por hoy gelificantes que logran aguantar, soportar calor, endurecerse más rápido, endurecerse más lento, lograr que sean más flexibles, porque la búsqueda en la fisicoquímica de toda esta parte de la gelificación era muy importante lograr encontrar diferentes texturas que se podían lograr con elementos fisicoquímicos que ya existían, que no necesariamente tengan que hablarse de parte química. No me refiero a algo que sea químico de laboratorio, sino que también muchos de ellos son naturales, son algas prácticamente en su mayoría, o hay de otros tipos de producciones, claramente fermentaciones de maíz y demás, que ayudan y aportan a poder gelificar de diferentes formas, de buscar diferentes texturas, y esto logra pues obviamente la sorpresa en el comensal de poder tener definitivamente una forma diferente de poder comerse los alimentos y tener una parte de sorpresa
han ayudado más a la parte de sorpresa. Claramente a la pastelería le ha ayudado impresionantemente, como hemos visto hoy por hoy, diferentes tipos de postres, diferentes tipos de queques con diferentes tipos de texturas, diferentes tipos de colores, y claramente ahí tienen que ver todos los gelificantes que ayudan pues a todo este aporte de sostener el color, separarlos, que no se unan de una forma tan sencilla y obviamente mejorar el tema de textura, que al final, como estábamos hablando, la búsqueda interminable de nosotros en gastronomía siempre va a ser la búsqueda de la sorpresa del comensal. El sabor definitivamente siempre va a ser el eje fundamental, va a ser la construcción de todo. O sea, para mí, y como les decía, nunca me cansaré de nombrarlo, que fue la persona que pues me dio los pilares sobre muchas cosas, me decía y siempre me comentó que para él solo existían dos tipos de cocina, solo existía la cocina buena y la cocina mala, no había otra, que lo más importante era el sabor. Y así podías encontrar cocina impresionante de 3 estrellas y podías conseguir cocina impresionante en el mercado central de cualquier lugar y de cualquier país. Y esto pues es la base. Entonces, teniendo en cuenta que la base fundamental es el sabor increíble y delicioso que queremos transmitir, pero claramente estas técnicas aportan a la parte de sorpresa, a la parte visual y a la experiencia como tal. ¿Me puedes pasar, por favor, a la siguiente? Y aquí podemos encontrar pues prácticamente los más usados, creo que muchos de ellos muy conocidos. Ahí podemos ver el agar agar, que es de rápida gelificación. Podemos ver la goma Yelán, que es una sosa, es una marca, que realmente es el que más la utilizó, que vemos que tiene una resistencia al calor en forma de geles duros. Claramente es duro el gel, así que hay que darle un buen sabor y entender que esa textura nos va a aportar un gel bastante duro, el capa que obtiene geles duros y quebradizos que son muy usados en la parte de dulces y demás. Y obviamente la lota, gelatina suave que se corta, se vuelve a incorporar, y el Instagel, gelatina rápida y termoversible, que definitivamente hoy por hoy también va causando cada vez más usos. La gente le va buscando más sorpresas, la gente va encontrando mayor forma de poder utilizarlo, pero como hablábamos, hoy por hoy es una técnica que aporta a la parte de sorpresa, aporta a la parte de experimentación, aporta a lograr muchas veces cosas que quisiéramos que antes no se lograba, como encapsular un sabor, como realmente separar un sabor de otro con una lámina que genere sabor y que soportara calor, si hablamos en el tema de, por ejemplo, de la goma Yelán. Entonces, realmente son edificantes, estos son los más usados en general y más, claramente, pero es importante entender que estos son técnicas que realmente nos vienen a aportar más a la parte de sorpresa y claramente de poder generar y hacer diferentes tipos de técnicas con más tiempo, en menos tiempo y logrando mejores resultados. Si me puedes pasar a la próxima. Dentro de la presentación aquí queríamos compartirles, ya que estábamos hablando de todo esto, de la parte de técnicas y demás, pues aquí les estamos compartiendo prácticamente una tabla de las más usadas por lo general, de las más conocidas, donde aquí podemos ver tipos de temperatura, nombre, cantidad de gramos, tipo de agua, cuáles son sus resultados, y eso pues obviamente nos viene a aportar pues al conocimiento, tenerlo como una tabla. Y claramente, como les hablaba anteriormente, siempre definitivamente la literatura que existe hoy por hoy en Internet, todos los trabajos que se pueden conseguir en Internet definitivamente nos aportan a aprender, a entender y sobre todo, antes que poder hablar de algo y poder decir si estoy de acuerdo o no con una técnica o no, porque mal llamada durante mucho tiempo esto se encasilló en lo que se llamaba cocina molecular, que normalmente no era una cocina. Sus mismos creadores, que en realidad eran Herbert Diess y Nicolas Cage, lo decían claramente: esto es una técnica, simplemente es el estudio de muchos años de productos, de entender cuáles reacciones tenían en la fisicoquímica de los alimentos, y pues obviamente luego fue llevado pues de la mano con Ferran Adrià, pero definitivamente son técnicas que muchas veces nos ayudan a sorprender, a entender diferentes técnicas y, lo más importante de todo, a experimentar para que no se pierda este gusanito de intentar nuevas cosas, de hacer nuevos aportes, de buscar nuevas texturas y poder entender claramente que dentro de este proceso pues se cometen muchos errores, pero dentro de esos errores siempre van a aparecer sorpresas, y esas sorpresas son las que se terminan volviendo
esos momentos de vida que andamos buscando para poder quedar en el comensal o pues claramente para nosotros poder crecer como profesionales. Entonces por ahí les compartimos esa tabla que realmente nos pareció súper interesante, donde realmente podemos pues tener esta parte de poder entender, pero claramente también podemos encontrar muchísima literatura. Si me puedes pasar por favor a la siguiente. Otro de los que para mí es interesante porque no pasa de moda, realmente el tema del aire y las espumas en general, que tiene que ver con la emulsificación en general. Existen muchísimas formas, en realidad una de las técnicas iniciales siempre fue introducir leche, pero bueno, aquí podemos ver que como son las técnicas de aire y espuma, es el resultado de emulsionar un producto base agregando un estabilizante que suele ser lecitina de soya, que por lo general fue la que posteriormente más se utilizó, que fue, digamos, que hace 10, 15 años fue la que más empezó a trabajar prácticamente y la que más se conocía, que mediante el movimiento mecánico, aunque puede ser manual, pero en realidad yo nunca lo he intentado manual, así como ya en producciones de cocina, siempre lo he hecho con una licuadora de inmersión, porque realmente el despertar esta espuma definitiva o este aire, en este caso de la foto que estamos viendo en este momento, ese aire definitivamente su forma de activarse de la forma más fácil es con una licuadora de inmersión, ya que la rapidez genera pues claramente más aire, genera más espuma, si lo llamamos así, y realmente la idea es buscar diferentes texturas, diferentes colores, sobre todo darle esa textura y sabor, porque por lo general el aire siempre va a tener un color prácticamente transparente. Por ahí hay personas que han logrado de diferentes formas, pero naturalmente es un poco difícil. Pero claramente el aire, si nos basamos, existen diferentes formas de hacerlo, diferentes formas de técnicas. Y de hecho, como les hablaba, hay un libro, ya que les quería decir que siempre, pues si les iba a tratar de aconsejar libros que son históricos para mí, que claramente se consiguen en internet, porque también mencionar libros, por ejemplo, de última edición que valen muchos miles de dólares, pues a veces es difícil adquirirlos o $1,000 o $2,000, pero si hay un libro muy interesante que de hecho también me di a la tarea de buscarlo, yo lo tengo, pero me da la tarea de buscarlo, que se llama Cocina con Lógica, que es de Jordi Cruz. Realmente habla de todas estas técnicas. Lo más importante de todo esto es que cuando se detiene a hablar de las técnicas, no solamente te habla de la técnica como general de una receta, sino te compone que es importante entenderlo. Por ejemplo, si hacemos una técnica donde hay una elaboración de emulsiones aéreas, que así es como se llaman las espumas en realidad, los aires, de estas emulsiones aéreas que se quieren unir de líquido con grasa, te habla literalmente también de la cantidad que debo de tener de cada uno de los productos. En este caso te habla de 70% de líquidos, 20% de la parte de aceite y 7%, por ejemplo, de una parte de todo lo que tenga que ver con azúcar, sabor en específico, puede ser yema de huevo, azúcares o demás, y siempre pues menciona la lecitina de soya, que definitivamente es la que logra controlar o estabilizar que esta emulsión o este aire que se hizo, esta emulsión aérea, que así es como se llama, realmente se pueda sostener. Sin ella es difícil. Sí se han hecho, claramente, se ha podido hacer con leche. Lo que pasa es que el sostenerlo durante más tiempo es más difícil. La lecitina de soya lo que vino a aportar fue que definitivamente lograba que se sostuviera durante más tiempo, se pudiera controlar durante más tiempo y obviamente poder lo que uno busca, que se mantenga como está en ese plato que se ve en la foto durante más tiempo para poder obtener definitivamente un resultado sorpresa, que es lo que estamos buscando. Pero definitivamente, así como les aconsejé el otro libro, este libro que aparece en internet, que también no es un libro nuevo, porque no lo es un libro que ya tiene pues ya varios años definitivamente, pero hoy por hoy yo veo que sigue funcionando, que no ha pasado de moda y definitivamente si lo pueden ojear un poco cuando lo bajen en PDF se van a dar cuenta que muchas de estas presentaciones que hoy por hoy se utilizan pues prácticamente siguen siendo las mismas que están en este libro, con lo cual que definitivamente es un libro que no pasa de moda y se llama así Cocina con Lógica de Jordi Cruz, así que se los aconsejo. Podemos seguir ahí a la próxima, por favor.
Y si vemos ahí la espuma, es una elaboración de una textura, pues es variable. Generalmente buscamos que sea ligera y es obtenida a partir de un puré, ¿no? Por lo general se trata de hacer un puré o un líquido ligeramente espeso que sea, pues uno le incorpora una gelatina para darle cierta firmeza, para poder lograr que se sostenga también, ¿verdad? Y se introduce dentro de un sifón. Aquí los sifones claramente encontramos de dos tipos. Encontramos el sifón que funciona para frío solamente. Encontramos el sifón que funciona en caliente y encontramos sifones que funcionan en las dos. Por lo general en Costa Rica o en Centroamérica, los que más se consiguen pues son los que se manejan en frío. Ya en tiendas especializadas se pueden conseguir de los que manejan las dos texturas, pero es importante siempre, como les decía, este libro que les mencionaba ahora, que es Cocina con Lógica, definitivamente les puede aportar toda la parte de entender cómo funciona los sifones, pero por lo general también hay libros que yo he adquirido, por ejemplo, de la marca Easy, que también los he conseguido por internet, que definitivamente te ayudan a entender cuánta es la cantidad de gelificante que necesito utilizar, cuál es el tipo, si es caliente, si necesita llevar yema de huevo, a qué temperatura, porque eso es algo importante. Cuando el producto lleva huevo o yema de huevo, por lo general es importante poder realmente regular la temperatura del sifón, porque también si el sifón se calienta mucho, pues claramente se va a endurecer. Entonces hay que, el huevo por dentro. Entonces hay que entender que tiene que tener ese manejo de temperatura, a cuánta temperatura yo realmente debo tener la espuma para poder controlarla y poder trabajarla de la mejor manera. Entonces, esto es importante, entenderlo siempre de cómo yo voy a controlar prácticamente la espuma, a qué temperatura la voy a manejar y cómo la voy a tener. Por lo general, casi siempre cuando vamos a trabajar espumas, van a andar más o menos en 25, 20 grados centígrados, dependiendo de lo que yo quiera lograr, pero eso va a ser prueba y error, va a depender de lo que se componga la espuma por lo general. Las más sencillas de hacer por lo general siempre van a ser las frías, porque básicamente lo que necesito es un elemento graso, un elemento líquido y prácticamente la pastilla que le impregno definitivamente va a generar el resto del resultado, pero también es importante entender que a más grasa, más sólido, a menos grasa, más líquido. Hay que entender qué necesito y cómo lo necesito, pero definitivamente hasta el día de hoy sigue siendo una técnica básica importante que nos ayuda a generar toda esta parte de sorpresa, y bien utilizada de la forma correcta, podemos definitivamente hacer un montón de cosas interesantes. Si me pasas a la próxima, porfa. Y aquí definitivamente una de las técnicas más conocidas, una de las técnicas más básicas, no me voy a concentrar tanto en esta técnica, sobre todo por un tema tiempo, la esferificación que viene a generar una sorpresa, que era lo que hablábamos, y esta la pusimos más que todo pues para recordar que la cocina como tal de vanguardia, conocida hasta el día de hoy, básicamente fue marcada mucho por esta parte. Fue uno de los aristas que llegó a cambiar, a revolucionar esto, y no hablo ni en positivo ni en negativo. Revolución es revolución en general para lo que sea. Claramente cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Lo importante de todo esto es que sí podemos entender que la esferificación fue uno de los elementos que llegó al mundo, llegó de forma más fácil, creo, porque los productos eran más controlables, eran más sencillos de hacer y más sencillo de entender, pero lo más importante es que nos empezó a dar vuelta a la cabeza de que las cosas se pueden hacer de una forma diferente, que claramente las técnicas que siempre han existido han aportado infinitamente hasta hoy y lo siguen haciendo la cocina como tiene que ser, como elemento fundamental, y el producto como elemento y eje fundamental de la gastronomía, pero este tipo de técnica definitivamente llegó a controlar mucho la parte de la sorpresa. Y si vemos ahí, por ejemplo, me pasa la siguiente, definitivamente son dos de las más conocidas. Y aquí podemos ver pues lo que se llamaba o se llama esferificación directa, que al sumergir obviamente al sumergirlo en un líquido mezclado con alginato de sodio en un baño de cloruro de sodio, se logra una esferificación que sea directa, que lo que logra es que se vaya él gelificando
afuera hacia adentro, con lo cual, eso sí, uno de los detalles que tenía era que casi, o tiene, es que tiene que ser casi que directo su implementación y puesta en plato, porque posteriormente se va a endurecer, con lo cual ya su sabor y sorpresa obviamente no va a generar lo mismo, excepto que lo que yo quiera generar es un tipo de gelificación en círculo que realmente sea dura. Y luego la inversa, que lo que hacía era que atrapa definitivamente líquido, su endurecimiento va de afuera hacia afuera, o sea, literalmente no entra casi prácticamente a la parte de adentro, con lo cual logra mantener la parte líquida interna y logra dar esa bocado al comensal de un sabor que busca de una forma diferente, sorprender al final. Claramente son técnicas que lo que ayudan es a una sorpresa, a una innovación, pues de darle algo diferente al comensal, de tener definitivamente ese tema de poder darle vuelta a su cerebro y sorprenderlo, porque hoy por hoy la gastronomía definitivamente es un eje fundamental en la vida, y sobre todo los restaurantes tienen que buscar definitivamente la parte de sorpresa, la parte de sorprender. Siempre hay que buscar una sorpresa y claramente muchos pues tienen la sorpresa del sabor, muchos tienen la sorpresa de tener el campo a su alrededor, algunos tienen la sorpresa de tener el mar a su alrededor, pero hay muchos que ya tienen por sí solos restaurantes de muy alta categoría y que necesitan dar una sorpresa, o hay gente que le gusta sorprender por sí sola. Innovar, cambiar, evolucionar, ver la cocina como algo diferente. Y ahí es un mensaje que queríamos dar al final. Si me pasas a la siguiente, por favor. Dice que la cocina de vanguardia introduce nuevas técnicas, ingredientes y herramientas a la cocina para mantenerla en constante evolución. Y con esto, pues claramente lo que queríamos dar es esta parte de cómo investigar, por eso estos datos de tener cuadros, de tener opciones de libros. Claro que existen montones. De hecho, sé que muchos de los que están conectados pues tienen mucha literatura, han estudiado muchísimo, conocen muchos probablemente conocen mucho más de cada una de las técnicas que aparecen por acá, pero al final nuestro tema de conversación hoy, y muy importante, es ver cuáles son esas técnicas que hoy por hoy, hasta hoy siguen vigentes de forma más o menos. Algunas ni siquiera se notan porque ya se volvieron regulares y normales dentro de la cocina, y prácticamente son técnicas que todo el mundo sigue utilizando, pero lo más importante a tomar en cuenta es que muchas de ellas siguen sorprendiendo al comensal. Pueden volverse normales para nosotros, pero no para el comensal. Para el comensal sigue siendo ese elemento de sorpresa que busca a la hora de poder tener una sorpresa en una cocina. No sé si tenemos preguntas. De verdad, muchísimas gracias. Pues yo en esta parte, pues decirles que mi nombre es Carlos Rodríguez, como les decía. Yo vivo en Costa Rica, estoy situado en Costa Rica. Y tenemos otro chef, mi compañero Walter López, que está en Guatemala, situado en Guatemala, pero también pues atendiendo la parte de Centroamérica conjuntamente. Yo me encargo de la parte directamente, ya atendiendo directo Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Y Walter trabaja toda la parte de Honduras, El Salvador y Guatemala directamente. Y pues claramente lidero la parte, pero ahí trabajamos conjuntamente. Así que tenemos un equipo realmente de 2 personas que venimos a colaborar, a aportar en este momento, a ayudar un poquito a la enseñanza, a motivar a dar más conocimiento, o a buscar, a motivar a buscar más conocimiento, y pues claramente apoyarlos en lo que podamos, y que estamos juntos en toda esta parte hoy por hoy, y nuestra labor el día de hoy pues obviamente es poder dar un poquito de conocimiento. No sé si tenemos preguntas por ahí. Sí, chef, hay varias preguntas por acá. Buenas tardes a todos. La primera dice, la cocción de la filmina que presentaste al inicio, dice si la cocción era en horno o en sumergión de agua caliente. No, en realidad me imagino que cuando está hablando al principio de la cocción de la carne, me está preguntando en la parte de cocción sous vide, que estábamos viendo la carne. Correcto, sí. Ok, si eso es en sous vide. El sous vide que se escribe realmente, si me puedes devolver por favor a la parte de sous vide completamente para poder responder la pregunta de la forma correcta. Yo te digo más. Ahí.
Si vemos la parte de sus bits, eso es una marca, lo puedes conseguir, es prácticamente realmente una marca que se llama así, pero en realidad es un termocontrolador de agua. Como puedes ver ahí, hay 3 ejemplos. Existe el de la derecha, que es con un cárnico, y es un equipo que se pone en agua, en un envase especial que soporte calor. Y aquí lo más importante de todo este soporte de calor es que él lo que hace es circular el agua de forma controlada. Uno le pone la temperatura que uno desea. En este caso, si estuviéramos hablando de un cárnico, por ejemplo, como aparece a la derecha, digamos que estuviéramos hablando de un lomito o solomillo, depende cómo le quieran hablar, es prácticamente una cocción bastante corta, o sea, son de 20 minutos, a lo mucho, prácticamente muchas de las veces, 18, 20, 25, dependiendo de lo que yo quiera lograr, en una temperatura de 50 grados interna, 65 externa. ¿Esto qué significa? Que yo pongo la temperatura en ese equipo que mueve el agua, yo le pongo, lo quiero a 65 grados, y este equipo mueve el agua a 65 grados centígrados durante una X cantidad de tiempo y logra tener, yo meto la carne al vacío, la sello, la meto ahí, no va a tener agua, y la cocción literalmente va a ser uniforme, porque el agua logra que la cocción sea uniforme, como les explicaba posteriormente. Abro la bolsa cuando ya pasa el tiempo, sello en una plancha 2 minutos, tiene que ser muy corto, y entonces lo que logro es la cocción de la carne de la mejor manera en poco tiempo. Si me puedes pasar a la siguiente, Firmina, por favor. A la siguiente. Y como puedes ver ahí, mucho de lo que se ha hablado acá es la parte de tener diferentes tipos de temperatura. Como ves ahí, a 54 grados se consigue una textura, pues obviamente mucho más cruda, 56 un poquito más cocida, 60 más cocida, 65, que era la que yo hablaba, pues es una textura que es prácticamente un poquito arriba del medio, pero hay que tener en cuenta que como es una cocción mucho más lenta, es más suave, la carne queda mucho más suave, queda mejor cocinada, no es que se seca, la carne nunca se seca, porque si vemos a 70 grados, ahí a la derecha, que es una carne bien cocida, que ya está súper bien cocida, no es dura, nunca se va a llegar a secar como lo haríamos en una plancha o en una parrilla. Entonces tiene que ver directamente que esto fue la cocción, fue en el sous vide. Gracias, Siguiente. Chef. Hay otra pregunta por acá. Dice, conozco los túneles de ultracongelación industriales. ¿Cómo es el equipo de uso gastronómico para ultracongelación? A ver, hay diferentes marcas. En realidad, por lo general, la que más se conoce tradicionalmente es un blast chiller. Así es como se llama un chiller. Es lo que podrías buscar en internet para realmente poder darte el conocimiento. Se escribe B-L-A-S-T-C-H-I-L-L-E-R. Ese es un blast chiller. Existen diferentes marcas en realidad. Una de las más conocidas es Inox, por ejemplo. Es una de las que más se conocen, pero ahí te puedes dar un ejemplo en internet de qué es un blast chiller. De hecho, hay algunas fotos ahí donde puedes encontrar personas, pues hay desde pequeños que te pueden controlar 5 bandejas hasta de potencia de industrial de producir cocina, pero sí puedes ver me parece que con el Blast Chiller, como te decía ahorita, como se escribe, B-L-A-S-T-C-H-I-L-R, te puedes encontrar algunas ideas de los equipos que existen en general en el mercado, ¿verdad? Y obviamente pues, también puedes bajar videos y poder entender un poco cómo es en una cocina el equipo que se utiliza. Gracias, Chef. Por favor, nos piden que repitas el autor del libro de la cocina al vacío. Claro, el de cocina al vacío se llama Joan, que se escribe J-O-A-N, Roca, así, Roca de piedra, R-O-C-A. Joan Roca, La cocina al vacío, así es como se llama el libro. No es nuevo, como les digo, es un libro que tiene como 12 años, 15 años, ya ni me acuerdo, pero realmente es un libro que vale mucho la pena. Definitivamente lo que traté de aconsejar son libros que yo sé que ya están en PDF, yo lo confirmé, o sea, ya los busqué yo en PDF, así que si ponen el nombre La cocina al vacío, ponen prácticamente el nombre del editor. De hecho, este es el del 2006, imagínense, y todavía sigue vigente, pero aparece ahí y definitivamente es un gusto leerlo
y lo más importante es que van a ver que hasta las presentaciones de los platillos siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Nos pregunta por acá, chef, también si es recomendable cocinar al vacío las tortas de carne molida o no por tema de inocuidad. A ver, el tema de inocuidad tiene que ver directamente con el calor, si estamos hablando por un tema de temperatura. Lo que pasa es que la torta de carne me parece que para poder lograr llegar a la temperatura correspondiente o correcta podría pasar mucho tiempo. Y si estamos hablando de una producción de rápida, porque por lo general las hamburguesas sí son de cocción rápida y además tienen elementos como que el carbón le aporta sabor o la parrilla lo deja marcado, y el marcado, que es muy corto, de 2 minutos en una parrilla posterior a la cocina al vacío, claramente no va a lograr generar este dibujo que por lo general buscamos en una torta de hamburguesa. Yo nunca lo he hecho, puede ser que haya gente que lo haya hecho, a mí no me parece atractivo en lo personal, realmente no me lo parece, creo que quedaría un poquito blanda y demás, creo que la fibra de la carne molida que se hace para tortas necesita una cocción más caliente para poder retraerse y poder solidificarse, pero sí me parece que se puede, pero es experimentar, pero definitivamente no lo buscaría para este tipo de cocina. Listo, chef. Por el momento son las 4 consultas que tenemos. Listo. Definitivamente, muchísimas gracias por el tiempo brindado para nosotros. Creo que todas estos se van a estar guindando, todas las presentaciones se van a estar guindando en nuestras páginas, que es de Unilever Food Solutions Centroamérica, así lo pueden buscar. Unilever Food Solutions Centroamérica, ufs.com también puede ser una forma, buscarlo en internet, ufs.com, y ahí pues vamos a tener toda la información relevante. Ahí además tenemos pues obviamente nuestros próximos webinars, que vamos a tener unos webinars súper interesantes. Definitivamente vamos a tener un webinar con Randy Siles, que es de Costa Rica, que es pues un gestor de todo lo que tiene que ver con la gastronomía sostenible, que es chef bandera de toda la parte de la gastronomía sostenible en Costa Rica. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su forma de ver hacia el futuro? ¿Hacia dónde lo ve y cómo lo ve? Que van a ser definitivamente charlas que van a ser bastante edificantes y bastante importantes en este momento. También vamos a tener diferentes charlas sobre todo temas creo que la próxima que viene es sobre el tema de marketing digital, sobre todo en el tema de toma de fotografías, mejores focos, mejores ángulos. ¿Es así? Food styling, sí, es el webinar de mañana. Ok, la parte de food styling que definitivamente hoy por hoy es sumamente relevante poder revisar todo esto, así que yo los invito definitivamente a seguirnos. Food styling es mañana a las 3 de la tarde, hora Centroamérica. Exactamente. ¿Verdad? Que nos lo va a brindar José Iskandar, ¿es así como se llama? Sí, José Iskandar. José Iskandar, que definitivamente es un crack, definitivamente, de todos estos temas, que es un gusto realmente poder recibir una charla con él, que vale mucho la pena. No se olviden, es mañana a las 3 de la tarde y vamos a tener los 50 alimentos del futuro, que realmente es una sorpresa para mí, para muchos, ver que los 50 alimentos del futuro no son más allá que productos que tenemos hoy por hoy en nuestras alacenas y sobre todo Centroamérica casi que tiene muchos de ellos ya incorporados dentro de su día a día, así que definitivamente no se lo pueden perder. Esto lo vamos a ver con un chef y amigo, Luis Soler, compañero nuestro, que lo va a dar el 16 de abril a las 3 de la tarde, pero definitivamente saquen la cita mañana a las 3 y jueves a las 3 de la tarde. Así que muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, gracias por habernos acompañado y espero que nos sigan en los webinars siguientes y en todo lo que tenemos para ustedes y en nuestras páginas de redes sociales, que definitivamente pues vamos a seguir compartiendo material.